Sé lo que le pasan a las personas cuando mueren mientras duermen y no es nada agradable. Antes de empezar, debo aclarar una cosa. Yo sufro de fibrosis quística. Para aquellos que no lo sepan, es una enfermedad que, entre otras cosas, dificulta la respiración. Esta condición me la diagnosticaron por primera vez cuando era niño, después de la primera de muchas visitas nocturnas a la sala de emergencias. Vivir con fibrosis quística significa que, si bien tengo el potencial para vivir una vida plena y relativamente decente, no es ni mucho menos una garantía de vivir más. Mis padres estaban desconsolados cuando recibieron la noticia, aunque ellos mismos me habían dicho que habían tenido dificultades para concebir antes de que yo naciera. Habían probado todos los trucos del libro, medicamentos para la fertilidad, dietas, especialistas, tratamiento clínico, lo que sea que hubiera en este planeta Tierra, ellos lo intentaron. 8 años sin suerte solo para dar a luz a un bebé enfermizo que probablemente no llegaría siquiera a los 20 años. Decir que hicieron todo lo que pudieron para mantenerme a salvo fue un eufemismo. Era como una figura en un globo de nieve enjaulado en una burbuja para mi propia protección. Sé que mis padres mamaban tanto y harían lo que fuera. Y sé que algo se los tragó y se los comió enteros. Por eso me siento culpable. Saber que eres la raíz de cada gramo de dolor, de cada pizca de preocupación y miedo en la vida de tus seres queridos, es un castigo que nunca le desearía ni siquiera a mi peor enemigo. Recuerdo nuestra primera visita. Recuerdo sentir las lágrimas caer sobre mi rostro mientras mi padre me sostenía en sus brazos, gritando frenéticamente a las enfermeras pidiendo ayuda. E incluso ahora recuerdo lo rápido que su corazón latía contra mi mejilla. Ya lo sabíamos, la técnica de drenaje postural era prácticamente una segunda naturaleza para nosotros, pero nunca había sido tan mala. Mi cerebro privado de oxígeno luchaba por mantener el ritmo mientras las luces del hospital inundaban mi visión. Sentía que estaba nadando en un océano fluorescente mientras los médicos trabajaban para despejar mis vías respiratorias cubiertas de moco. A través del mar de luces blancas y el discurso incoherente que mi cerebro estaba trabajando horas extras para tratar de descifrar, escuché los sollozos de mi padre mientras estaban en el pasillo demasiado horrorizados como para mirarme. Ni toda la anestesia del mundo pudo detener el dolor que sentía en ese momento, y esto era más o menos como se convertiría en una rutina para nuestras vidas. Yo era lo que llamaban un viajero frecuente en el hospital. Conocí a las enfermeras por su nombre de pila. Incluso cené con algunas que habían venido a visitarme y registrarse mientras yo estaba ahí por primera vez. Yo solía hacerme amigo de las personas que compartían habitaciones conmigo, pero a medida que uno tras otro se debilitaban, aprendí que era lo mejor no hacerlo. Mi vida fue una división entre tramos en pijama en casa y temporadas en bata en el hospital. Decir que las cosas fueron un poco aburridas no les hace justicia. Soñar era mi único escape. Claro, por supuesto que tenía pasatiempos y cosas que hacer en el mundo real, pero en el mundo de los sueños era lanzado a realidades nuevas y emocionantes. Unas donde yo tenía el control absoluto. Mundos en los que no tenía que operarme constantemente, viviendo vidas que realmente me hacían sentir libre. Vivir una vida en la que mis padres no tenían que preocuparse por mí. Una donde ya no estaban tristes. En esos sueños lúcidos, mi vida fue salvada, pero fue la parálisis del sueño lo que la mató. Tuve diferentes encuentros con alucinaciones del sueño REM, pesadillas que duraron noches enteras y visiones que me perseguían. No fueron tanto las imágenes lo que me asustó. Fue la falta de control cuando tu cuerpo se vuelve plomo y lo lento que pasa el tiempo mientras sufres esa eternidad silenciosa. La primera vez que sucedió lloré al despertarme. Prometí no volver a hacerlo mientras viviera. Y por un tiempo tuve éxito. A medida que los días se volvieron más aburridos, las temporadas se hicieron más largas y mis padres lucharon por ocultar su tristeza sin fondo. Así que me rendí. Me metí en esa cama y dejé que el vacío me tragara solo por una oportunidad de escapar. Desearía con cada fibra de mi ser haber aguantado un poco más, solo un poco.
pero con cada día que pasaba parecía convertirse en un nuevo desafío. Las infecciones pulmonares recurrentes parecían convertirse en mi nueva realidad. Las noticias empeoraron, mis pulmones luchaban por respirar y a pesar de los ataques nocturnos a la desesperanza de mis padres, nadie podía hacer nada para ayudarnos. Cuando nos fuimos a casa esa semana, se me reveló que yo no tendría la privacidad de mi propia habitación. Dada la creciente severidad de mis ataques, mis padres pensaron que lo mejor era dormir ahí conmigo en caso de que ocurriera lo peor. Yo me sentí destripado. Ahora no podían disfrutar de una sola noche de sueño sin que mis problemas interfirieran y probablemente se infiltraran en sus sueños. Cuando los vi dar vueltas y vueltas, los escuché hablar en sueños sobre sus pesadillas. Pesadillas en las que yo era todo lo que parecía estar presente. Todo lo consumía y todo lo tragaba. Me sentía como la mayor carga viviente. Mientras me sumergía en ese sueño, decía que todo terminara. Ya no quería despertar. Acababa de terminar mis verificaciones de la realidad cuando me deslicé en ese nuevo sueño, cuando sentí ese tirón familiar. En un instante todo pareció desvanecerse. El suelo debajo de mí pareció ceder cuando mis bordes se volvieron borrosos. Ya me estaba despertando. A medida que el mundo se oscureció, mis ojos se abrieron y me quedé paralizado una vez más. La habitación estaba oscura. La única luz que se desvanecía parecía provenir del baño al final del pasillo. Tomé una respiración profunda mientras trataba de armarme de valor por los monstruos que siempre venían. Al menos siempre lo intenté. La mucosidad que cubría las paredes y los conductos de mis pulmones habían bloqueado mis vías respiratorias. Me estaba ahogando en mi propio sueño. Miré frenéticamente alrededor de mi habitación en busca de ayuda. Era el turno de mi madre esa noche y cuando mis ojos se pasaron en su saco de dormir vacío, me di cuenta de que estaba solo. Rápidamente sumé 2 y 2 y me di cuenta con el estómago hundido que ella era la razón por la que la luz del baño estaba encendida. Era un prisionero en mi mente, tratando desesperadamente de salir de él para poder pedir ayuda. Sentí que las venas de mis ojos se hinchaban a medida que comenzaba la falta de oxígeno. Las sombras se deslizaron lentamente a mi alrededor mientras el sonido de la sangre que corría por mis oídos se detenía lentamente. En esa habitación tenuemente iluminada mientras yacía muriendo, él vino. De la oscuridad se deslizó una figura alta y sombría. Parecía bailar un vals en la habitación al ritmo lento de mi corazón. Aunque solo pude ver el borde de sus ojos, pude ver que esa sonrisa torcida se iba aclarando lentamente como el día. Yo podía sentir sus uñas afiladas mientras me subía a mi cama, eclipsando lentamente mi cuerpo mientras lo hacía. El dolor atravesó todo lo que tocó como estática. Sus manos parecían envolverme por completo mientras sus dedos agarraban mi carne. ¿Pero qué pasa?, habló. Su voz sonaba como si alguien hubiera desgarrado sus cuerdas vocales de todas las formas posibles. ¿Acaso no puedes dormir? Con eso soltó una carcajada que sacudió la habitación. Su risa sonaba como clavos en una pizarra mezclada con un profundo gruñido gutural que parecía componerse y hacer eco en cada rincón y grieta de la habitación. Riendo, estiró la cabeza contra mi pecho y escuchó con regocijo, complaciendo en silencio los últimos latidos de mi corazón. Una vez que se detuvo por completo, levantó la cabeza para mirarme. Sus pequeños ojos negros y brillantes se asentaron en cuencas imposiblemente profundas. «Oh, creo que está roto», dijo con voz áspera. Se lamió los labios mientras se inclinaba hacia mí a centímetros de mi cara. «No te preocupes, querido, sé exactamente cómo ayudar». Sentí sus uñas clavarse en mi carne mientras me levantaba y me echaba sobre su hombro, riéndose mientras corríamos hacia la oscuridad que nos envolvía a ambos. Sentí que cada uno de sus pasos chocaban bruscamente al tocar el suelo. Mientras corría, sentí que me resbalaba lentamente de su agarre a medida que avanzábamos más y más. No habían pasado más de 3 metros cuando caí fuerte y rápido sobre el suelo negro y afilado. Él se detuvo, aunque solo fuera para imitar cómicamente un ups demasiado entusiasta.
Rodé en sudor temeroso cuando golpeé la tierra y me di cuenta de que podía mover mi cuerpo de nuevo. Mientras arañaba el suelo en un intento de arrastrarme de regreso a la luz de mi habitación, pude escucharlo caminar hacia mí. Estaba acelerando su paso. Alcancé y agarré una rama cercana para defenderme. Mientras mis dedos se envolvían alrededor de esa superficie resbaladiza, la acerqué solo para gritar de horror. En mis manos sostuve lo que quedaba de un fémur con los trozos de carne podrida y piel muerta donde lo había agarrado con fuerza cubriendo mis manos. De pronto, los gusanos explotaron hacia afuera y treparon por mis brazos. Yo dejé caer la cosa, pero antes de que pudiera reaccionar más, sentí que el hombre me agarró por los pies y me arrastró hacia adelante. Pedazos de hueso y carne nadaban a mi alrededor. Y mientras avanzábamos, sentí que me volvía pegajoso con la sangre que resumaba cuando choqué con esos escombros putrefactos. Intenté gritar, pero cada vez que abría la boca, un fluido con sabor a metal pesado se deslizaba por mi boca y me bloqueaba la garganta. Yo tosí jadeando por aire mientras trataba de escupir la sangre y sentí que me lanzaban por los aires. Era como si estuviera dentro de un cono. Adelante se extendía una cálida luz roja. El suelo parecía curvarse en un círculo completo y desafiar la gravedad para estas criaturas. Me di cuenta que a nuestro alrededor habían más de estas cosas. Algunos arrastraban sus propios cautivos hacia la luz y otros decidían que preferían darse un festín con los menos afortunados donde quiera que estuvieran. Los gritos y las risas gruñonas resonaron sin cesar. Eso es todo lo que pude asimilar antes de chocar contra el suelo. Mi cráneo se golpeó contra el suelo, cubierto de bilis en un latigazo. Mi corazón era un pistón que amenazaba con salirse de mi caja torácica en cualquier segundo. Sentí que el hombre tiraba de mi brazo para ponerme de pie. Olí la carne quemada antes de verla. Yo los reconocí de inmediato. Dentro de ese agujero en llamas había una mezcla de extraños y amigos del hospital. Aquí me reuní con los pacientes muertos hace mucho tiempo con los que había compartido habitaciones. Los difuntos con cara de piedra colgaban de ganchos. Habían agujas entrando y saliendo de su piel como gusanos. Vi a viejos médicos míos suplicando con los brazos extendidos a los que colgaban sobre ellos mientras ardían y se retorcían en agonía. Yo no pude más, le rogué que me dejara ir, que me llevara a casa y que me dejara ver a mis padres. Pero Anne se rió mientras me acercaba a su cara. Ahora me di cuenta de que su piel era de un gris enfermizo, su cuerpo demacrado con dos grandes agujeros supurantes en el medio de su pecho. Pude ver las venas de sus brazos retorcerse y conectarse a lo largo de su cuerpo consumido como tubos. Miré profundamente en esas cuencas negras mientras luchaba para que me dejara ir. Oh, pero estimado, pensé que esto es lo que tú querías, sonrió diciéndome. Él me soltó e hizo un gesto a los que sufrían ante nosotros. Aquí tú no eres esa carga, donde los que te fallaron y te llenaron de promesas huecas entran en su retribución. Aquí es donde estás libre del dolor de la enfermedad. Un lugar dentro de tus sueños, de tu propia creación. Un lugar al que los humanos llaman cielo y están fuera de su propia creación. Yo me quedé incrédulo con lágrimas en los ojos. ¿Cómo te atreves a decir esto?, gruñí temblorosamente. Yo nunca soñaría con tal aberración y esto no es el cielo. ¿Por qué, diablos, Dios haría un lugar tan horrible? Las lágrimas habían comenzado a brotar del borde de mis ojos mientras él me miraba. Por primera vez vi desaparecer su sonrisa. Se quedó en silencio por un momento mientras su rostro vagaba pensando. «Es la realidad», dijo. ¿A dónde crees que fuiste cuando tu frágil cuerpo se vio obligado a dormir mientras sus cuchillas te abrían y los tubos se deslizaban y convertían tus órganos en nidos? Una enfermedad es intangible, pero sus bajas no lo son. Cuando viste a tus amigos irse en las bolsas, ¿acaso se les escapó la amargura y la traición en sus últimos momentos cuando fueron abandonados para morir?
¿Tú qué crees que pasa con todo el resentimiento y la ira que sentiste cuando esas batas de laboratorio con todo su conocimiento llenaron tus venas con falsas esperanzas solo para que lentamente se rindieran contigo? En todo tu tiempo despierto te ahogaste en la angustia al pensar que estabas torturando a los que más amabas simplemente por existir. ¿Por qué Dios te abriría un lugar en el cielo? ¿Ah? ¿Acaso es tan descabellado que en un mundo moldeado por tus experiencias en las manos invisibles del destino, tus verdaderos sentimientos creen un mundo que refleja tus deseos más profundos? Las lágrimas cayeron de mis ojos rápidamente mientras lo miraba. Mis rodillas temblaron cuando cedieron y me hundí en ese suelo frío. Si lo que dijo era cierto, solo había una cosa que se me ocurrió preguntar. Con labios temblorosos, pregunté temblorosamente, ¿acaso estoy en el cielo? Observé mientras la criatura se arrodillaba para enfrentarme. Los gritos de dolor se apagaron cuando todos los ojos en la habitación se posaron sobre nosotros. Solo los sonidos del fuego crepitante llenaron el aire. Este es el cielo que se merece cada persona que no cree en algo divino. En alguien que solamente hay resentimiento y dolor, susurró señalando lentamente con un dedo marchito entre mis ojos. El único lugar en el que todas las personas enfermas en un hospital van regularmente es un cielo diferente a todos aquellos que aman. Es un cielo donde los pacientes aún siguen recibiendo el sufrimiento, pero en la otra vida. Eso fue todo lo que me dijo esa figura cuando sentí un tirón familiar que me devolvía. Eso fue lo último que vi. Cuando mis ojos se abrieron y se ajustaron a las brillantes luces del hospital, sentí que mis pulmones se expandían una vez más. Había llegado a enterarme de que mi madre había entrado en el final de la cola de las cosas. Ella había gritado cuando vio que mis ojos se hinchaban y rodaban hacia la parte de atrás de mi cabeza, despertando a mi padre y haciendo que entrara corriendo. Ellos no lo hubieran logrado. Las enfermeras me habían dejado sobre la mesa y lucharon para estabilizarme y hacer que mi corazón volviera a funcionar. Este no respondía y el consenso general de los médicos era que tenía muerte cerebral en coma. Mis padres acabaron de terminar de gritar como locos cuando finalmente me desperté. Mientras me tomaban en sus cálidos brazos sollozaban lloriqueando acerca de cómo pensaban que había muerto. Y sí, bueno, sí lo hice técnicamente. Los médicos lo habían llamado un milagro. Como lo haría cualquier buen hospital, me cuidaron hasta que recuperé la salud y me examinaron física y mentalmente para ver si me había ocurrido algún daño mientras me transportaban y resucitaban. Yo había pasado todas las evaluaciones mentales y todo parecía normal. Todo excepto las marcas en mi brazo. Mientras los doctores luchaban por descubrir de dónde podrían haber venido, se me heló la sangre. Allí, justo donde me había sujetado la criatura mientras arrastraba mi cuerpo hacia la oscuridad, estaban las profundas marcas de garras donde me había sacado sangre. Al final, creo que no todo fue una alucinación, sino una anécdota real de lo que sucede después de la muerte. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.